¿Qué tal? Bienvenidos a la iglesia, Puerta del Cielo, en Clavería. El día de hoy, pues estamos haciendo una celebración muy especial, aparte de los cumpleaños, por supuesto, nuestra celebración que se le conoce como el Domingo de Ramos, como el día de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y recuerdo que el año pasado también me tocó hablar de este evento y hablamos acerca de las personas o de los grupos sociales que existían en aquel tiempo. Pero el día de hoy me quiero enfocar en un aspecto, en el aspecto de la segunda venida de nuestro Señor. O sea, todas las profecías que se cumplieron en Jesucristo para la primera venida, no las sabemos y las reconocemos en Isaías y el siervo sufriente vemos también los salmos proféticos acerca del mesianismo, del Mesías, y podemos reconocerlos perfectamente bien, pero a veces se nos olvida que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y no reconocemos quizá las señales, o no nos acordamos, o no tenemos en cuenta muchas de las cosas que debemos de tener en cuenta para estar esperando al Señor, porque no sabemos cuándo va a regresar de nuevo, porque esta entrada triunfal a Jerusalén se va a volver a hacer, se va a volver a hacer. Recuerdo que vi un documental en el que estaba sellada la puerta, creo que la puerta de la Hermosa, por donde va a entrar el Señor Jesucristo, y está ahorita tapiada. Entonces, se sabe que pues, va a entrar por ahí, porque dice que hasta que, ay, hasta que venga el Señor, ¿no? Que dice, que sea bienvenido el Señor, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor, hasta que se diga eso, hosana en las alturas. Cantábamos ahorita hosana en las alturas y me gusta pensar que estoy recibiendo al Señor Jesús con ese gusto, con ese agrado híjole, de su gracia, de que nos haya permitido reconocerlo como nuestro Mesías. Y bueno, pues aquí tenemos en Zacarías 9:9, tenemos la profecía que se dio acerca de la entrada triunfal de Jesús, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y dice en el 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces nos habla, por un lado, de ese siervo manso y humilde, cabalgando sobre un asno, y por otro lado, que van a ser destruidos, y bueno, y es que muchas veces las profecías, digamos que se tienen una perspectiva donde es como si fueran diferentes montes. Y cuando un profeta veía las profecías, veía eventos que parecían que estaban todos juntos, pero que en realidad era como si fueran diferentes montañas. Entonces así nos pasa, o así debió de haber sucedido para que no reconocieran al Señor Jesucristo, si sabían dónde iban a nacer y todo, ¿no? Que el mismo rey Herodes mandó llamar a los sabios para preguntar dónde iba a nacer el Salvador, y muchos lo sabían, pero pues no fueron, ¿no? No pasó, o sea, para mucha gente no pasó nada.
Entonces, qué triste sería que para nosotros viniera el Señor Jesús en su segunda venida y no nos diéramos cuenta. O sea, eso sería trágico, sería terrible para nosotros, ¿no? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La entrada de Jesús se encuentra en los 4 evangelios. ¿Cuán importante es esta entrada? Para que esté en los 4 evangelios. Eso quiere decir que es algo muy, muy importante. Y llegó sentado en un pollino, el cual ningún hombre había montado. El hecho de que el burrito no había sido montado es para que se mantuviera puro. Bueno, pero los burros eran animales impuros. Sin embargo, en la palabra de Dios hablaba que se tenían que redimir. Los burritos se tenían hablaba de todos los animalitos, los primogénitos de todos los animalitos, pero cuando se trataba de los asnos, siendo impuros, se tenían que redimir sacrificando un cordero. Entonces, había que matar un corderito para redimir un burrito. ¿Por qué? Pues porque los burritos son bien útiles, ¿a poco no? O sea, eran los que andaban, los llevan de cargas y todo eso. Entonces, eran importantes redimir a esos burritos. Y esto nos habla de algo muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando lo vieron los discípulos, cuando llevaron el burrito, que empezaron a poner encima sus mantos, ¿se acuerdan? Bueno, pues eso es muy importante, porque los mismos discípulos estaban poniéndose ahí, poniendo sus manos en lugar de ellos, estaban representando ese pollino. Ellos y nosotros somos ese pollino, ¿sí? Fuimos redimidos por el Cordero de Dios. ¿Y para qué? Para servicio, para servir a nuestro Señor. Entonces, por eso que dicen que muchos de los siervos de Dios, les gustan los aplausos, como el burrito cuando entraron a Jerusalén, que oían los aplausos y pensaba que el burrito era el festejado, ¿no? El celebrado. Y para que tengamos bien claro que nosotros somos los que estamos llevando a Jesús. Nosotros somos los que estamos llevándolo a darlo a conocer. Y que no somos los que estamos recibiendo la gloria, sino que es Él el que merece toda la gloria y toda la honra. Pero quisiera que habláramos qué fue lo que pasó de que cuando Jesús no cumplió las expectativas que tenía el pueblo de Israel, de que fueran librados del yugo de los romanos. Entonces ya después cambiaron toda esa gente que estaba exaltándolo, que estaban diciendo, Hosana, sálvanos, todo. A la semana siguiente ya estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y qué terrible es que nosotros que tengamos una expectativa equivocada de lo que va a venir con el Señor. Entonces, que pase desapercibido, que no nos demos cuenta que no estemos bien y que sea un día terrible en la venida del Señor. Para nosotros eso sí sería una tragedia, ¿no? Pero vamos a ver cómo va a ser entonces la segunda venida del Señor Jesús. Es un término que se le llama parusía en griego, que literalmente quiere decir presencia, advenimiento, llegada. ¿Estamos preparados para eso? Es la creencia de que Jesús va a regresar a la tierra después de que subió al cielo, y es un acontecimiento esperado al final de la historia como la segunda venida de Cristo. Y aquí tenemos 2 eventos que así, o sea, si lo manejamos con esta visión de profeta, como que se empalman un poquito algunos eventos, se confunde mucho con lo que es el arrebatamiento. Se piensa que la segunda venida del Señor es lo mismo que el arrebatamiento,
de los hijos de Dios, de los cristianos. Sabemos que nosotros estamos viviendo en un paréntesis en la historia de la humanidad, donde Dios, por su gracia divina, nos permitió entrar a su familia, a su reino. Pero este paréntesis se va a cerrar. Y en ese momento, antes de la segunda venida del Señor Jesús, va a haber un arrebatamiento, va a haber un rapto. Le llaman el rapto, ¿no? Dicen, ay, pero el rapto es como que a fuerzas. Pues no, es más bien un arrebatamiento. El Señor va a venir por su iglesia, por su amada, por sus hijos. Entonces aquí son dos acciones que va a hacer el Señor, porque en la primera, que es el arrebatamiento, no va a llegar a la tierra, dice que va a estar en los aires y nosotros vamos a alcanzarlo ahí y nos va a llevar al cielo. Ahorita lo vamos a ver. En Hechos 1:11 nos dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Así va a venir. El Señor exactamente se quedaron viendo que se iba, pues así, exactamente así va a venir. ¿Cuándo? Dice, pero en cuanto al día y a la hora, lo dice el mismo Señor Jesús, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Qué estaban haciendo en los tiempos de Noé? Pues comían, dice, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿será la venida del Hijo del Hombre? Sería el arrebatamiento. Porque ahorita vamos a ver esa pequeña diferencia o muy grande diferencia para que estemos apercibidos. Miren, estábamos hablando de la verdad, ¿verdad? Pues aún en la teología, los expertos y los estudiosos y los eruditos tienen discrepancias. Somos humanos, ¿no? Entonces hay diferentes posturas en cuanto al arrebatamiento. Hay quienes dicen que va a ser antes de la gran tribulación, otros que dicen que va a ser en medio de la gran tribulación, y otros que dicen que va a ser después de la gran tribulación. Yo no les puedo decir porque no soy teóloga. Como les digo, yo soy muy pragmática. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo vamos a ver al final. Los tengo preparados. Bueno, nos dice, nosotros tenemos la postura de que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, que vamos a ser llevados con Cristo al cielo, que vamos a presentarnos en el tribunal de Cristo, que es un tribunal en el que no va a ser de recompensas por todo lo que hayamos hecho en la obra de Cristo, en la vida o la obra de Cristo, pero va a ser para recibir recompensas. Después de esto vienen las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, entonces vamos a regresar con Cristo en la segunda venida. O sea, no vamos a estar en la eternidad sentados en una nube con un arpa cantando alabanzas. Estamos siendo preparados para ser el ejército del Dios viviente. Yo sé que mi esposo tiene mucho más claro todos estos asuntos, pero les digo, como que yo lo veo más en lo que tenemos que hacer en este momento, aquí y ahora, porque cada día nosotros estamos caminando y estamos esperando que llegue el Señor por nosotros. ¿Cómo debemos de estar? Eso es lo importante. Dice, acerca del arrebatamiento, dice, fíjense bien en Primera de Corintios 15, 51 y 52. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Y nos dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Aquí nos está hablando del arrebatamiento, que vamos a encontrar al Señor Jesús en el aire. Ahí es donde lo vamos a encontrar. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo cuando venga el Señor Jesús por su iglesia en cuanto al arrebatamiento? ¿Qué vamos a estar haciendo? Lo que hacemos todos los días. Vamos a estar haciendo lo que hacemos todos los días. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud entonces? De que cada día puede ser el día. Y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Ni cuenta nos vamos a dar, ¿no? Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. La segunda venida sabemos que está cerca. Bueno, hay señales y las ha habido siempre, estas señales, pero esto sí va a ser muy evidente. Aquí sí se va a conocer en todo el mundo, se va a conocer el regreso de Cristo. Esto sí no va a ser en un abrir y cerrar de ojos, sino que va a ser algo que va a ser anunciado de una manera poderosísima. En Mateo 24, 30, 31 nos dice, entonces aparecerá la señal, porque aquí sí hay una señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, aquí podemos ver cómo en un mismo versículo se pueden ver diferentes cosas, diferentes aspectos. Y a veces esto nos confunde mucho, pero lo que tenemos que hacer, y como yo siempre digo, en las cosas que no entiendo de la palabra de Dios, hago como María, ¿verdad? Guardo las cosas en mi corazón, pero me mantengo alerta, me mantengo atenta para no perderme de escuchar la final trompeta que se escuchará. Unos dicen que va a ser como el shofar, inclusive si buscan en internet, de repente hay manifestaciones del sonido de shofar en algunos países. Entonces dices, uy, es de veras, y sí se oye como así bien fuerte, 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 bien bonito, ¿no? Y dices, ay, pero ¿cuál será la final trompeta? Por favor, ¿no? Hay que poner pues sí, una alarma o algo, ¿no? Que estaría bien. Entonces, perdón, dice, porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es evidente. En cambio, el arrebatamiento es así, un instante. Entonces, dice Lucas 21, 27, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Dice, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Esperemos que esta venida del Señor pues sea para muchos de gozo y no sea para destrucción, ¿no?
También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Esto lo encontramos en Hebreos 9:28 y ya no va a venir como ese siervo, ni va a sufrir como el siervo sufriente. O sea, ¿cómo lo vamos a ver ahora? Vamos a verlo, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo va a venir el Señor Jesús? De por sí, ya cuando resucitó, podemos ver cómo él podía atravesar, ¿no? La puerta, pero sí comía. Entonces, sí vamos a comer. O sea, hay muchas cosas que nos hacen pensar tanto, y que cuando depositamos nuestra mirada en la eternidad, cuando quitamos del mundo nuestra visión y la ponemos en la eternidad, recibimos un consuelo, recibimos un gozo, una expectativa. Yo quisiera que nos fuéramos de aquí con una expectativa de lo que tenemos reservado, porque lo que Dios ha reservado para nosotros. El hecho de que vaya a venir por nosotros, los que van a estar muertos van a resucitar con un cuerpo incorruptible, y los que estemos vivos nos vamos a ser elevados al cielo. Eso va a ser un evento impresionante, ¿no? Que te uy, qué padre, ¿no? Adiós, mundo cruel. Y qué bonito, ¿no? Como en las películas que salen del arrebatamiento, ¿no? Que se queda la ropa ahí tirada, ¿no? Se quedan los carros vacíos, el avión se queda sin pilotos, ¿no? Y todas esas cosas, pues sería todo dar. Pero igual, lo que nos toque va a ser glorioso, pero que tengamos, pues esta idea nos abre el panorama para saber que siempre hay más allá, ¿no? Más allá del sol, dice una alabanza, ¿no? Dice en 2 Pedro 3:11 y 14, dice: ese día los cielos serán destruidos por el fuego, los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, independientemente de las trompetas y los sellos, y que mientras nosotros estamos allá en las bodas de Cordero y acá está la tribulación, o que si va a ser antes o si va a ser después, yo creo que esto es lo más importante, que podamos estar delante de Él en paz. Dice, porque ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavadero. Esto lo dice en Malaquías 3:2, que es profético, ¿no? Porque es antes en el Antiguo Testamento. Y aquí viene Jesucristo, en Apocalipsis 19:11-16. Luego viene el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre, en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de tener esa expectativa, ese gozo y ese temor también de que seamos encontrados con fe, porque sabemos que el mundo está perdiendo la fe, que se están dejando las cosas de Dios a un lado, pero nosotros debemos de permanecer hasta el final. Si permanecemos unidos a la vid, como decíamos,
hasta el final. Entonces vamos a poder ver todas estas cosas gloriosas, ¿no? Es importante observar rapidísimamente las diferencias. Si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, entonces tendríamos que pasar por la tribulación, ¿sí? Y pues Dios nos guarda, dice que nos va a guardar en el día de la ira. Por eso nosotros pensamos que va a venir por nosotros. Si no, pues, ¿cómo vamos en ese momento ya estar preparados para venir a reinar con el Señor? ¿No? Como lo promete Él. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueron un mismo evento, el regreso de Cristo no sería así inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes, ya vemos las señales que nos dio en Mateo, ¿no? De que pueblo contra pueblo van a guerras y que temblores y todo eso, ¿no? Y al describir el periodo de la tribulación, los capítulos 6 y 19 del Apocalipsis en ninguna parte mencionan a la iglesia, porque se cierra ese paréntesis. Dios, en toda la cuestión que tiene que ver con la tribulación, ¿se acuerdan que hemos visto en Romanos todo el trato que tuvo Dios con el pueblo de Israel, para que nosotros pudiéramos entrar y ser injertados en la vida verdadera? Bueno, pues se va a cerrar ese paréntesis y entonces Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Entonces todo lo demás que se va a tratar va a ser con el pueblo de Israel, ¿no? Y se va a terminar el tiempo de los gentiles, para que entonces reine el Señor Jesucristo por 1000 años en el milenio. Y el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos similares pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo de las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a la tribulación, para vencer al anticristo y a todo su imperio mundial y todo esto. Y nos dice que nosotros estemos como las vírgenes prudentes. Recuerdan la parábola de las vírgenes prudentes, que no nos falte el aceite. El aceite es esa unción, es la fe, ¿verdad? Para mantener nuestra lámpara encendida todo el tiempo. Que no, dice como a Pedro, no quizás nos agranden, pero que no falte nuestra fe. Eso es lo importante, que cuando regrese el Señor Jesús pueda encontrar que se cree en Él, ¿no? Y esto nos puede ayudar a entender la importancia de encontrarnos con el Señor Jesús cuando Él regrese, como una virgen prudente, con el suficiente aceite, ¿no? Y y pues ahora sí que nos vamos a convidar a los demás que no tengan, ¿no? Porque queremos que el Señor nos encuentre siendo fieles, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por haber enviado, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y gracias por esa segunda venida donde lo vamos a ver todopoderoso, Señor, impresionante, mi Dios. Y Padre, que vamos a participar, Señor, de ese reino maravilloso, mi Dios. Y pues todas estas cosas que nos hacen mirar, Señor, hacia la eternidad, que nos quitan de las distracciones de este mundo, Señor, y nos hacen ver real y verdaderamente, Señor, el propósito que tenemos, Señor, que ya no pertenecemos a este mundo, que tenemos fe en una ciudad, en una ciudadanía, Señor, celestial, contigo, Padre. Te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, Padre, y si bien en tanto, Señor, seguimos nosotros celebrando, Señor, estos días, Señor, que para nosotros siguen siendo santos, mi Dios, en los que podemos recogernos, Señor, en ti y poder, Padre, pasar un tiempo de intimidad contigo, Señor, para que verdaderamente, Señor, como decía el versículo que nos aprendimos, podamos ser luz, Señor, a las naciones. Te damos gracias por todo esto y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
Bueno, muchas gracias.